Hola, mi nombre es Luis. Les voy a presentar lo que es una clase sobre el gambito letón. Y bueno, como introducción, podemos decir que los practicantes de los gambitos buscan tres cosas. La primera es pasmar al oponente. La segunda es que su oponente no juegue lo suficientemente enérgico. Y la tercera es que su oponente les entregue la iniciativa a cambio de nada. El gambito letón será ilustrado perfectamente por una partida jugada entre dos grandes maestros. Con piezas blancas está Gary W. Lane y con piezas negras Maciej Wojnar. El torneo es Queenstown 2006 y esperemos que les guste. E4, E5. A lo largo de muchos años, los grandes maestros se han dedicado a estudiar y a analizar cuál es la mejor jugada después de que yo juego E4 y las negras me contestan E5. ¿Cuál es la mejor jugada que las piezas blancas tienen para realizar? Y se ha llegado a la conclusión de que la mejor jugada para las blancas es caballo F3 por dos razones. La primera, se ataca directamente al peón de E5 y la segunda, se desarrolla al caballo por una casilla activa. Continúa con F5, caballo por E5, buena jugada. En esta posición existen algunas variantes. Si las negras jugasen F por E4 sería una mala jugada, puesto que en esta posición las negras deben de tener en cuenta que las blancas tienen a su disposición la jugada dama H5 jaque, G6, caballo por G6 para tratar de generar un jaque a la descubierta. Y en caso de que las negras contesten con H por G6, las blancas contestarían dama por H8, ganando la calidad y dejando a las negras con peones doblados en la columna G. Otra variante es que después de caballo por E5, buena jugada, ¿qué pasaría si las negras contestan con la textual jugada caballo C6? En esta posición las blancas deberían de evitar caer en o entrar en variantes agresivas y arriesgadas como lo son dama H5 jaque, G6, caballo por G6 para generar un jaque a la descubierta, y con caballo F6 las blancas, bueno, pues ya se encuentran aquí en aprietos. Por ese motivo se sugiere que cuando las negras jueguen en esta posición caballo C6, se continúen con algunas variantes mucho más tranquilas, como por ejemplo D4, dama H4, caballo F3 para atacar a la dama en H4 y defender al peón de D4, dama por E4 jaque, alfil E2, y en esta posición las negras se encuentran gravemente atrasadas en su desarrollo. Volviendo a la partida,
Después de caballo por E5, buena jugada, las negras continúan con dama F6, buena jugada, atacando al caballo de E5. Las blancas continúan con D4 para defender al caballo de E5 y además sostenerlo, y también para abrirle paso al alfil de casillas negras de las blancas. D6, abriendo paso al alfil de casillas blancas de las piezas negras, y también es una jugada que sirve para desalojar al caballo de E5, puesto que una pieza en quinta y sexta fila siempre se vuelve muy molesta y peligrosa. Caballo C4, lo retiran. F por E4. Y bueno, en esta posición existe una variante. Por ejemplo, caballo C3 atacando al peón de E4. Dama G6, lo defienden. F3, buena jugada. E por F3. Dama por F3. Y en esta posición, si las negras jugasen dama por C2, malísima jugada, las blancas, después de jugar alfil D3, encerrarían a la dama negra. Otra variante dentro de esta misma línea, bueno, pues es que si en vez de jugar dama por C2, jugasen caballo F6, las blancas de todos modos jugarían alfil D3, y después de enroque corto, las blancas ya tendrían una clara ventaja, puesto que tendrían a su dama y a una torre en la columna F, que como podemos ver es una columna semiabierta, y tendrían también a su pareja de alfiles colocados en diagonales abiertas. Volviendo a la partida, después de F por E4, las blancas continuaron con alfil E2, jugada interesante y conocida como jugada Bronstein. Cabe mencionar que algunas ideas por las que el gambito letón tiene a algunos seguidores, pues es porque plantean jugadas como por ejemplo dama G6 para atacar al peón de G2. Esperan que también las blancas se enroquen en corto, y también otra de las ideas es jugar caballo F6 para que entre la dama y el caballo apoyen al peón de E4, y además poder así generar un ataque devastador en el enroque de las piezas blancas. Pero sin embargo, estas ideas no son más que un simple espejismo. Veamos. Si en esta variante, si las negras jugaran dama G6, sería una malísima jugada, puesto que si bien es cierto que atacan al peón de G2, con alfil H5
perderían a la dama. Otra variante. Si jugasen D5 para desalojar al caballo de C4 y además para proteger al peón de E4, seguiría caballo E3 atacando al peón de D5, alfil E6, lo defienden, C4, buena jugada para atacar al peón de D5, la casilla B5 y atacar el centro. Alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por D2 jaque, dama por D2, caballo E7, caballo C3 para atacar las casillas D5 y B5, C6 defiende al peón de D5 e impide también la jugada caballo B5. Enroque corto, F3 busca abrir la columna F, E por F3, torre por F3, y en esta posición entramos a tres variantes. La primera es que las negras juegan la dama en H6. La partida podría continuar con torre por F8 jaque, rey por F8 y torre F1 jaque. Sin embargo, también existe otra variante que es mucho más enérgica. Y es gracias a que las negras tienen a la dama mal posicionada. Caballo de E por D5. Buena jugada. Esta jugada invita a las negras a tomar la dama blanca. Sin embargo, después de que las negras tomen a la dama blanca situada en D2, se van a llevar una desagradable sorpresa. Por ejemplo, dama por D2, caballo por E7, rey H8 única, torre por F8 jaque, alfil G8 única y torre por G8 mate. Otra variante después de torre por F3 es dama H4, pero con G3 buena jugada, el caballo en E7 se vuelve indefendible. Y una variante más es que después de torre por F3 con dama G5 es una mala jugada, pero en esta posición las negras todavía seguirían en la partida. Volviendo a la partida, después de alfil E2, jugada interesante, conocida también como jugada Bronstein, continúa con caballo C6, D5 para desalojar al caballo, caballo D4, caballo C3 atacando al peón de E4, alfil E5, F5 para defenderlo, caballo E3 para correr al alfil, caballo por E2, dama por E2, enroque largo, dama C4 generando un ataque a rayos X y una clavada absoluta. Y aquí existe la siguiente variante: torre E8,
Caballo B5, buena jugada. Dama F7. Y aquí las blancas ganarían pieza con caballo por F5. Véase que el caballo de F5 es intocable, puesto que si la dama negra captura con dama por F5, las negras recibirían inmediatamente mate con dama por C7, mate. Otra variante, después de caballo B5, buena jugada, las negras podrían contestar torre E7, pero de todos modos las blancas jugarían caballo por F5. Si dama por F5, mala jugada, las blancas continúan con caballo por D6, jaque, y así las negras perderían la dama. Ok, después de dama C4, las negras ven todas estas variantes y para evitar al caballo en B5 juegan A6. En esta posición las blancas podrían ganar al peón de E4 con caballo por E4. Sin embargo, se dan cuenta de que hay una variante que es mucho más enérgica y por lo tanto se deciden por realizarla. Comienza con B4, regresando a la partida, alfil D7, alfil B2, generando un ataque de manera indirecta hacia la dama en F6, torre E8, A4, rey B8, quitándose de del ataque a rayos X, torre B1, entran a lo que es otro ataque a rayos X con la torre, dama E7, se quita del posible ataque a la descubierta, B5, buscando abrir la columna B con B por A6, B por A6, alfil A3, jaque a la descubierta. Las negras obviamente no quieren eso y juegan A5 para tratar de cerrar la posición. En esta posición, si las blancas jugaran enroque corto, con B6, las negras frenan el ataque de las blancas. Por esa razón, después de jugar A5, las blancas juegan inmediatamente B6, buena jugada. C por B6, doblándose peones en la columna B. Dama D4, atacando al peón doblado. Rey A7. Aquí las negras se generan ellas mismas una clavada absoluta. Y las blancas generan una clavada relativa con alfil A3. Las negras se quitan la clavada relativa con dama D8 y además defienden al peón de B6. Pero las blancas continúan con caballo C4. Y en esta posición las negras se rinden, puesto que el peón de A5 va a caer.
y posteriormente el peón de B6 y la posición se vuelve insostenible. Véase la posición y si nos damos cuenta de las piezas negras, el flanco de rey, una torre, un alfil y un caballo jamás se pudieron mover. Por lo tanto sería como si las negras hubiesen estado jugando todo el tiempo con 3 piezas de menos. Y bueno, para terminar, les voy a leer algunos consejos. Una buena estrategia se basa en impedir que el oponente realice las jugadas que había planeado. Nota: una ventaja en desarrollo solo es efectiva si hay líneas y diagonales abiertas que puedan explotarse. Y por último, una nota más: contra los gambitos de apertura es preciso jugar con una mezcla de paciencia, atención y energía. En consecuencia, es probable que deba usted trabajar más duro de lo habitual al comienzo de la partida. Por otra parte, si realiza el esfuerzo requerido, la recompensa podría ser una bonita victoria en 20 jugadas, como lo vimos en esta partida. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado. Por tu atención y tu tiempo, muchas gracias.